Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Verso 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él lo sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Iniciamos este domingo una nueva serie de predicaciones que hemos llamado Narraciones Extraordinarias. Son 5 semanas. Estaremos exponiendo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, los 5 libros que se consideran libros narrativos o históricos en el Nuevo Testamento. Son historias de inspiración hermosas, dejan mucho en nuestro corazón y nos dan a conocer algo fundamental de nuestra fe: la persona, la obra de Jesús y la expansión de la iglesia en los primeros años después de su ascensión y de su resurrección. Creo que será un tiempo de mucha bendición, de mucha enseñanza, de inspiración para nuestro corazón y desafío para seguir a Jesús, al Jesús de los evangelios. Es importante hoy que volvamos siempre al texto bíblico: quién es Jesús, cómo se revela en la Biblia, en los evangelios, conocer su naturaleza, su ministerio, su misión, su obra en la cruz del Calvario. Así que hoy iniciamos, pidamos al Señor dirección y guía para este día. Padre amado, te agradecemos con todo nuestro corazón que nos das el gozo, la bendición de poder compartir tu palabra en esta ocasión. Padre, háblanos, enséñanos, guíanos, dirígenos, desafíanos a vivir de acuerdo a tus principios, a tu voluntad, a tu palabra, a tu mensaje para nuestra vida, Señor. Deseamos comprender y deseamos obedecer. Ponemos en tus manos nuestras flaquezas, debilidades, incertidumbre, luchas, confusiones, Padre Santo, que día a día presentamos delante de ti, con humildad de corazón, para rogarte que tú nos des sabiduría de lo alto y también la fuerza de tu espíritu para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Seguramente ustedes y yo llevamos en nuestro corazón algunas historias, narraciones muy hermosas que han llenado nuestro corazón, que han llenado nuestra vida. Tal vez cuando éramos niños tuvimos como costumbre que antes de dormir mamá o papá nos leía un cuento y era un momento tan especial en nuestra vida. Y ya mayores tal vez nos aficionamos al hábito de la lectura y somos lectores de novelas o de cuentos o de historias, de piezas narrativas. Tal vez no, tal vez algunos prefiramos algo más visual y somos seguidores de sagas en las películas o de series por la televisión, pero nos encantan las historias. Tal vez algo todavía más cotidiano
el que muchos de ustedes les gusten tal vez seguir algunas telenovelas que son muy apreciadas en nuestra cultura, historias de amor, tragedias, dramas, pero que hacen parte de nuestro diario vivir. Pero por alguna razón el ser humano está proclive, interesado en los textos narrativos, son los que más llaman nuestra atención. Si buscamos los libros de mayor venta, tienen que ver con historias, ya sean historias de éxito, ya sean historias de ficción, ya sean historias reales, pero llaman nuestra atención. Y la Biblia, por cierto, no está ajena a esta forma de expresar. Encontramos en la Biblia también un buen número de libros que tienen que ver con la narración de acontecimientos. Seguramente recuerdas aquellos libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta ya entrada la primera parte del Antiguo Testamento, con los libros históricos, incluyendo hasta Esdras, Nehemías, Esther, empezando con el Génesis. Y también, de cierta manera, los profetas son textos que narran historias. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Porque no solamente me refiero a los textos propiamente narrativos o históricos como los evangelios y hechos, también las cartas de alguna manera nos narran ciertas historias de vidas de iglesias locales. Así que estamos saturados de textos narrativos. Nos hablan mucho de nosotros, nos hablan acerca de nuestra vida, pero también nos abren a mundos desconocidos, especialmente en la literatura de ficción, a cosas extraordinarias que tocan fibras muy sensibles, muy íntimas de nuestro corazón. El mensaje de la Biblia es, sin duda, extraordinario. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, la parte más extraordinaria de la Escritura es la que tiene que ver con Jesús. Todo el Nuevo Testamento tiene como centro la historia, el mensaje, la obra, la persona de Jesús. Y 4 de los 27 libros nos narran con detalle su vida, su enseñanza, su propósito. Me refiero, tú lo sabes bien, a los 4 evangelios. Los evangelios no son biografías propiamente hablando, tampoco son libros de historia, no pretenden narrar todo lo que pasó en la vida de Jesús. De hecho, la mayoría de ellos se concentran en los últimos 3 años de su vida en la tierra. No son toda la historia del tiempo de Jesús, no hablan más que de Jesús y sus discípulos, y también tienen como propósito comunicar un mensaje. Por ello, son evangelios, quiere decir buenas nuevas. De hecho, la Biblia tiene como una aportación en la historia de la literatura este género que se llaman evangelios. También se encuentran algunos libros parecidos en otros momentos y en otras culturas, pero propiamente hablando, la Biblia tiene como género especial, género propio, los 4 evangelios. Quiere decir buenas nuevas, las buenas noticias de Dios que tiene para la humanidad. Su propósito es dar a conocer lo que Dios está haciendo, hizo y hará al tomar forma en Jesús, el Hijo amado, la encarnación misma de Dios. Esta historia narrada en los evangelios viene, sin embargo, totalmente enlazada, relacionada con todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Especialmente Mateo, que es el evangelio con que iniciaremos hoy domingo en esta serie, tiene una especial preocupación por relacionar la historia de Jesús con el Antiguo Testamento. De hecho, el mismo nombre que se le da al evangelio, como el evangelio del reino de Dios, nos relaciona con ese reino prometido, con ese Mesías prometido desde el trono de David, que no habría de faltar un heredero que vendría a ocupar el lugar del Rey de Reyes para ser el Señor. Así que en Mateo encontramos esta expresión reino de Dios o reino de los cielos en más de 50 ocasiones. También
se usa con frecuencia el título de Jesús como hijo de David. Todo esto nos habla de que el mensaje del Evangelio, especialmente el que veremos hoy como el Evangelio del Reino, de acuerdo a Mateo, tiene mucho que ver con las profecías y las promesas dadas en el Antiguo Testamento. ¿Qué sabemos del reino? Es una expresión muy común, pero en realidad poco comprendida y poco explicada. Es una expresión que tiene su complejidad, y lo veremos en el transcurso del mensaje de esta ocasión, pero de una profunda enseñanza y esencial en la revelación del Señor a su pueblo. Tal vez ustedes, si son ya cristianos del tiempo antiguo, recuerden un himno de hace muchas décadas que se cantaba especialmente en los cultos fúnebres. Decía: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto, glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. El tono apocalíptico del himno escatológico nos refiere a esos tiempos finales, a ese mundo feliz, en el mundo del futuro, allá en los cielos, cuando reinaremos con nuestro Señor. Así que de cierta manera tenemos una comprensión del reino como algo que habría de acontecer en el tiempo final. El reino de los cielos. Ese mundo feliz en el que iremos cuando estemos reinando con Jesús. No es equivocado el canto. Nos presenta un aspecto del reino de Dios, digámoslo de manera sencilla, la dimensión futura, el reino que aún viene y que esperamos, y al que iremos al morir. Es una idea correcta, pero limitada, porque el reino es tan extraordinario que tiene que ver con el futuro, pero también tiene que ver con algo mucho más cercano. Hay otro canto que tal vez recuerdes, es un himno que tiene como título, como una de sus primeras estrofas: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Es un himno basado en el Evangelio. Pero en esta expresión del reino vamos a otra dimensión. El reino no es algo que viene en el futuro, al que iremos al morir. El reino es algo que se busca aquí y ahora. Busquen el reino, dijo Jesús. Es una dimensión de la vida, un propósito que tiene que ver con el presente. También es un aspecto del reino, pero no es el sentido completo, porque el reino es algo extraordinario. Hay otro canto que cantamos ahora que tuvimos la campaña 40 días de oración y tiene que ver con el Padre Nuestro y la expresión del Padre Nuestro: venga tu reino. Tal vez recuerdes el canto que dice: que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. El reino es también motivo de oración, para que ese reino al que iremos en el futuro, cuando vayamos a la presencia del Padre, venga hoy a nosotros. Que venga en la expresión de la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestra realidad. Una expresión correcta, pero también incompleta, porque el reino es algo extraordinario, futuro, que se espera y que se anhela llegar al momento de ir a la presencia de Dios. Motivo de búsqueda en el presente, el reino de Dios y su justicia, y motivo de oración. Que en tu reino venga, Señor, que se haga tu voluntad. Justamente, el Evangelio según San Mateo tiene como centro de toda la narrativa del Evangelio, los 28 capítulos, nos da a conocer con bastante detalle en qué consiste el reino de Dios, o el reino de los cielos, o el reino simplemente tal cual. Nos explica con claridad el Evangelio de Mateo cuál es el lugar de Jesús en este reino.
Por eso Mateo desde el capítulo 1 llama a Jesús como el Cristo, el ungido, y lo pone en relación con el reino de Dios. Es una enseñanza que tiene su cierto grado de complejidad. En realidad, no es sencillo comprender la enseñanza acerca del reino. ¿Por qué? Porque tiene tantas facetas, tantas dimensiones, que en ocasiones podría resultarnos un poco complejo comprender lo que significa, pero sin duda que es central, esencial en el mensaje del Evangelio comprender el significado del reino de Dios. Así que hemos de estar muy atentos para que comprendamos a cabalidad lo que significa el mensaje del Evangelio del reino. Les pongo algunos casos, algunos ejemplos de la multifacética enseñanza que tiene la Biblia acerca del reino. Hemos hablado del reino del futuro, pero el reino también tiene una expresión en el pasado. El reino prometido al pueblo de Israel, al reino que ya ellos vivieron en el reinado de Israel, tanto en el reino unificado como en el reino dividido, en donde Dios estaba siendo representado por el rey. Es una versión limitada, previa en la historia del reino que habríamos también de esperar. Así que el reino que esperamos en el futuro es un reino que ya vino del pasado, pero que se ha hecho presente en ustedes. Presente, pasado, futuro. Porque Jesús ha traído a nuestra vida, en el tiempo de su encarnación, hizo presente el reino al inaugurarlo con su venida a esta tierra. En tiempo, en términos de espacio. ¿Dónde está el reino? En el mundo antiguo era fácil de identificar porque el reino consistía en las fronteras de Israel. Ese es el reino de Israel, el reino dado a David y a todos los reyes que vendrían después de él. Pero también es un reino prometido a un Mesías, el que habría de venir a ocupar el trono de David, porque el reino de Israel tuvo tantos conflictos, fue tantas veces destruido, invadido, dividido, que se mantuvo en integridad muy poco tiempo en la historia. Aun cuando Jesús llega a nacer en Belén de Judea, ahí estaban los soberanos, como soberanos, el imperio romano. Así que Israel seguía esperando la restauración del reino. Y cuando ellos escuchan hablar del reino, sin duda que identifican esas fronteras de la nación de Israel, su capital Jerusalén, el trono de David. Pero no. El reino no es ahora la expresión física en un territorio, en unas fronteras. Se ha hecho presente en esta tierra, pero no se limita en ninguna frontera nacional. El reino es, por lo tanto, externo, tiene que ver con el mundo en el que llega, pero es interno, porque tiene que ver con nuestro corazón. Está en nuestro corazón, pero está en el mundo. Es terrenal en tanto que ha venido a esta tierra, pero es celestial porque hemos aprendido a orar, venga tu reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Está entonces encarnado, presente a través de señales del reino en la tierra, pero su naturaleza es espiritual o celestial. Incluye el aspecto personal. Somos invitados a ser ciudadanos del reino, pero tiene un aspecto social, porque se encarna en valores y en principios de vida, en relaciones, en donde en la sociedad Dios manifiesta su soberanía, donde hay justicia, donde hay equidad, donde hay bondad, donde hay bien, es una expresión de la voluntad del reino de Dios. Es muy pequeño, pero es enorme. Es enorme porque está donde se ejerce la voluntad de Dios. Ahí está el reino de Dios. Incluso, dice la palabra, incluye los cielos, que son la morada del rey, el reino de los cielos, donde se hace de manera perfecta la voluntad de Dios. Es entonces
enorme, pero es muy pequeño, porque dice el Evangelio que veremos en unos minutos más, que es como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas del huerto. En dimensiones es muy pequeño y también es enorme. Vale la pena dejarlo todo por él. El reino tiene una dimensión de desafío para ir y buscarlo, para anhelar con todo el corazón ser ciudadanos de ese reino al que somos invitados por Jesús y al que se pertenece, no por raza, ni por religión, ni por lugar de nacimiento, ni por nacionalidad, ni por ideología. Se pertenece a ese reino cuando somos adoptados como ciudadanos al nacer otra vez en Cristo Jesús. He querido en esta primera parte del mensaje mostrarles la extraordinaria riqueza que tiene en la Biblia la enseñanza acerca del reino de Dios. Incluso demanda de nosotros pues poner mucha atención para comprender todas estas dimensiones que parecían en algún caso ser contradictorias, pero que son en realidad absolutamente complementarias. Lo interno, lo externo, lo de arriba y lo de abajo, el corazón y la sociedad, el tiempo presente, pasado y futuro, sin territorio, pero presente en la tierra. Es algo extraordinario. Y Mateo, como hemos dicho, tiene como tema primordial el Evangelio del Reino. Reitero lo que decía al inicio del mensaje, solo en este libro encontramos la palabra reino en 55 ocasiones. Y otras 25 más se menciona la palabra rey. Y otras más se menciona la palabra hijo de David, referido al Mesías. Así que comprender Mateo, es comprender, recibir el mensaje del reino de Dios. Déjame decirlo de una manera muy sencilla. El reino de Dios es esa promesa del Señor acerca de un cambio de la realidad del mundo. ¿Qué es el reino? Un mensaje de cambio. El mundo vive en la oscuridad. Ya se ha dicho en Mateo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Esa provincia en territorio gentil, territorio de oscuridad. Luz ha venido, dice el profeta. ¿Por qué? El reino significa echar fuera las tinieblas y hacer presente la luz de Dios. Es un cambio extraordinario, un cambio bellísimo, un cambio profundo, en donde la oscuridad, el pecado, la maldad va cediendo y va llegando la luz de un nuevo día. La mejor manera de mostrarlo es esta plasticidad de una imagen de un día que va naciendo. Cuando nos podemos poner a la luz de la ventana y mirar cómo empieza a salir la luz del sol y empieza a desplazarse la oscuridad. O cuando vamos a una carretera, muy temprano por la mañana, vemos cómo abandonan las tinieblas y nace la luz de un nuevo día. Ese es el reino. La llegada del reino no solamente significa que viene lo bueno, también significa que se va lo malo. Las tinieblas ya no tienen lugar, el mal ya no tiene lugar, el maligno empieza a tener sus días y sus horas contadas, porque ha llegado la promesa del trono de David, el que habría de sentarse en ese trono como Mesías de Israel. Podríamos entonces dejar en nuestro corazón un mensaje muy sencillo. El reino es ese cambio cualitativo que Dios impulsa, promete, crea en todo lo que Él ha formado y en todo lo que Él ha creado. Atañe a la vida de las personas, a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra vida en la sociedad, al mundo de lo creado, la naturaleza, todo cuanto existe y el mundo espiritual. Todo ello está bajo la dimensión de esta promesa del reino de Dios que ha llegado hasta nosotros. Si bien la enseñanza del reino
da lugar a una buena exposición doctrinal, a una profunda reflexión teológica. Debemos decir que si bien el reino es un concepto teológico, si bien el reino es una enseñanza de nuestra doctrina cristiana, si bien el reino es un tema que estudiarse en la Biblia, a mí me interesa que en este día en que nos presentamos ante la palabra, comprendamos que el reino de Dios es una realidad en nuestra vida. No basta conocer la doctrina, ni basta profundizar en su teología. Es necesario exponer nuestra vida, nuestro corazón, a la presencia del reino verdadero, presente en cada corazón y en cada vida. Nos atañe. El mensaje del reino nos toca de forma personal, nos atañe de forma personal. Tiene que algo que decirnos a nuestra vida, a nuestras relaciones, a nuestra familia, a nuestro tiempo, a nuestra sociedad. Porque es el gran mensaje de lo que Dios está haciendo en el mundo a través de su Hijo Jesucristo y continuado a través del ministerio de la Iglesia. Dado que Mateo tiene más de 50 señalamientos del reino y en cada caso podríamos hablar de un párrafo de buen tamaño, debemos entonces seleccionar algunos textos clave los que podamos compartir durante el resto del mensaje de este día. Y empiezo justamente en el capítulo 4, versículo número 12. Dice así: Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Hay un momento crítico que está señalado por el arresto del Bautista. Para el maestro, ese momento crítico significó la llamada de atención para abandonar Judea, donde seguramente él también correría riesgo, y regresar a Galilea, que era una provincia muy cercana a Galilea, en donde él estableció su lugar de residencia. Dice el verso 13: primero fue a Nazaret, y luego salió de allí y siguió hasta Capernaum. Capernaum fue la ciudad donde Jesús estableció su residencia. Estaba, dice el verso 12, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí, esas dos tribus de Israel que les tocó este territorio en la distribución de la tierra. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Como pueden observar, este momento crítico en la vida del maestro, cuando él inicia su ministerio, nos indica con toda claridad cuál era la tarea y el ministerio y el tema de proclamación de Jesús. Él dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje del reino tuvo un desafío personal. El mensaje del reino inicia como un llamado al arrepentimiento, es decir, a cambiar de nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de comportarnos para vivir de acuerdo al mensaje del Señor. Vuélvanse a Dios, dice Jesús, implica una nueva relación con Dios, un volver el rostro al Señor al que habíamos dejado. La razón de esta invitación al arrepentimiento y a volverse a Dios es porque el reino de los cielos está cerca. La expresión reino de los cielos no significa el reino que esperamos en el tiempo final cuando estemos en el cielo con el Padre, sino la dimensión espiritual del reino
que no se debe de confundir con un reino político humano como el que esperaban los judíos en Israel. Más adelante, en el mismo capítulo 4, verso 23, Jesús dice Mateo, sobre Jesús. Jesús viajó por toda la región de Galilea, seguimos en Galilea, y veamos lo que Jesús hacía, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estaba enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río del Jordán. Mateo 4, 23 al 25. Este pasaje, que da cuenta del inicio del ministerio de Jesús en Galilea, es una gran síntesis de lo que implica la proclamación del reino. El reino es todo lo que Mateo ha señalado en este párrafo. Repito las ideas fundamentales. Es una buena noticia, es el tema de la predicación. Es sanidad de toda clase de enfermedad. Es enseñanza de la palabra en la sinagoga, en la montaña, en las plazas, en los valles. Y es también libertad de posesión de demonios o enfermedades como la epilepsia y los paralíticos. Por eso, decíamos al inicio del mensaje de esta ocasión, es algo extraordinario. El reino es ese gran mensaje de lo que Dios está haciendo, ya prometido hacer a su pueblo desde Jesús a todo el mundo. No solamente un mensaje que llama a un cambio de vida, al arrepentimiento y a volverse a Dios. Implica también o entraña sanidad de enfermedades y entraña sin duda libertad espiritual. Así que en lo que resta del tiempo de este mensaje, permítanme compartir algunas ideas de lo que el mensaje del reino significa para nuestra vida, para ti y para mí, para nosotros. ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Qué es lo que ese mensaje tiene que decirnos nosotros hoy aquí, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, en nuestro contexto? Primero, hoy, ayer y por los siglos, el mensaje del reino es un llamado a cambiar nuestra forma de vivir. Dice el pasaje que hemos leído, Mateo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados. Arrepentirse es dar vuelta en uno, es dejar de hacer lo que uno está haciendo, es reconocer en qué hemos fallado a la voluntad y a la palabra de Dios, es reconocer qué hemos hecho que no es agradable a los ojos de Dios, es cambiar un estilo de vida que generalmente está centrado en nosotros mismos. La gran causa raíz del pecado es nuestro propio egoísmo, que estamos centrados en nosotros y sentados en el trono de nuestra vida. Arrepentirse significa levantarme de ese trono y cedérselo a Jesús. Reconocerlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente del universo, de su pueblo, de la historia, sino de mi propia vida. Por eso tiene una implicación personal. Entender la doctrina del reino, profundizar en la teología del reino, comprender el mensaje del reino es estar dispuesto a arrepentirme de mis pecados. Y en segundo lugar, el mensaje del reino, ayer, hoy y por los siglos, significa
un llamado a relacionarme con Dios. Dice el mismo verso que estamos leyendo, verso 17, en su segunda parte: y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás distanciado del Señor? ¿Te has olvidado de tu Señor? O tal vez lo dices de palabra, pero tú sabes que en el fondo de tu corazón te sientes tan lejos y tan extraño a Dios. El reino, para ti y para mí, es un llamado a relacionarnos con Dios. Si no lo hemos hecho antes, a reconocerlo como Señor y Salvador, entregarle nuestra vida, a restablecer una relación que está rota por el pecado, por el egoísmo, por la maldad, por el mal obrar, y reconciliarnos con Dios. La palabra es un llamado permanente, día tras día, a reconciliarnos con Dios, a restablecer nuestra relación con el Señor. Y qué mejor que recordar lo que aprendimos con tanto detalle en el Padre Nuestro, a poder llamarle Padre. No solamente creo en Él como Dios, no solamente creo en Él como Jehová de los ejércitos, creador de todo cuanto existe, el Dios de Israel. Creo en Él como el Padre de Jesús y en Jesús mi Padre. Padre mío, Padre nuestro, tú eres mi Padre. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi pastor. Jesús es mi Señor. Creo en Jesucristo y por eso restablezco mi relación con el Padre Celestial. El mensaje del reino siempre tiene un desafío personal: abandonar, a cambiar, a transformar nuestra forma de vivir, arrepentimiento. Un llamado permanente y constante a relacionarnos con Dios como Padre, como Señor, como Salvador, como Rey, como Pastor, como Maestro. En tercer lugar, el mensaje del reino es también una invitación a entrar, a permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida para entrar en un reino de libertad espiritual y de libertad de la enfermedad. No todo aquel que cree en Jesús y que sigue al Maestro y que abandona el pecado y se arrepiente y vuelve su rostro a Dios es sanado de toda enfermedad. Sabemos que la enfermedad es parte de la condición humana y que nunca estaremos libres absolutamente de enfermedad, desde una pequeña gripa hasta una enfermedad mortal que tarde o temprano nos llevará ante la presencia del Señor. Pero para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, la enfermedad era una señal de la presencia del maligno en su vida. Y muchas de esas enfermedades estaban asociadas con problemas espirituales o de demonios, como las parálisis o las convulsiones, las enfermedades de este tipo como la lepra. Así que cuando Jesús habla de la sanidad, está mostrando cómo esa oscuridad, ese pecado se está yendo y está llegando la luz y la presencia de Dios. Pero también Jesús liberaba espiritualmente a los que estaban poseídos por espíritus malignos o por espíritus depravados o sucios. Dice el pasaje que hemos leído: Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino, sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. El reino es consuelo. También es un ungüento fresco para el dolor que hay en el cuerpo y en el corazón. Y al final del verso que estamos considerando ahora, el verso número 24, dice el Evangelio: estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. El mensaje del reino, la presencia del reino, es sanidad, es salud, es consuelo, es confort y es libertad espiritual. Jesús proclama el reino, nos invita
a entrar al reino. Nos llama a seguirlo para que disfrutemos de la presencia poderosa del reino de Dios en nuestra vida. Porque como veremos después, cuando lleguemos a alguna carta de Pablo, Pablo nos dice con toda claridad, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Dios se presenta de manera poderosa cuando abrimos nuestro corazón al mensaje del Evangelio y creemos en el poder de Dios. Y muchos damos testimonio de cómo Él nos visita con sanidad, con consuelo y con libertad de la opresión espiritual. Este es el mensaje muy seleccionado, de muchísimas cosas más que las que no podemos en esta ocasión ocuparnos sobre el reino. Las parábolas sobre el reino, los mensajes sobre el reino, las señales que recoge Mateo también acerca del reino, la dimensión apocalíptica del reino que enseña Jesús al final del Evangelio, pero es una probadita que espero que pongan ustedes el deseo de profundizar, conocer mucho mejor el Evangelio de Mateo y el mensaje del reino, que en él se encuentra de una manera tan bella, tan amplia y tan completa. Permíteme hacerte hoy una pregunta. ¿Eres ciudadano del reino? La ciudadanía no se adquiere por lugar de nacimiento. La ciudadanía no se adquiere por nacionalidad. Si eres judío o eres gentil, no importa. Eres mexicano, norteamericano, argentino, brasileño, alemán, suizo, no tiene importancia. No se adquiere ni por lugar de nacimiento ni por nacionalidad. Tampoco eres ciudadano del reino por pertenecer a una religión, ya seas musulmán, ya seas católico, protestante, evangélico, pentecostal, carismático, o perteneciente a alguna secta. La única forma de entrar al reino es siendo ciudadano de ese reino. Y la única forma de poder ser ciudadano de ese reino es ser invitados por el Rey y Soberano a ser parte de su reino. No se es parte del reino por tener algún tipo de ideología, de derecha o de izquierda o de centro. Se entra al reino mediante el poder de Dios. Se entra al reino mediante la salvación en Cristo Jesús. Es una invitación para seguir a Cristo y ser ciudadanos del reino del que Él es Rey y del que Él es Señor. Cuando decides seguir a Jesús, entonces eres ciudadano en plenos derechos del reino de Dios. Porque has asumido de forma voluntaria la soberanía de Dios en tu vida. Dios es soberano en la vida de aquellos que están dispuestos a someterse a su voluntad. Al ser parte del reino de Dios, recibimos todos los privilegios que tenemos como ciudadanos: libertad, consuelo, salvación, perdón, justicia, misericordia. Y también recibimos la bendición enorme de ser también responsables de nuestra ciudadanía, de ser ejemplo del reino y de ser partícipes del anuncio del reino de Dios. Continuando la tarea que Jesús nos dejó ahora como su iglesia y que veremos cuando lleguemos dentro de 5 domingos al libro de los Hechos. Como el reino se hizo algo extraordinario en la expansión del nacimiento de la iglesia allá en los Hechos. Pero también, como en la ciudadanía terrenal, tenemos que aprender a ser cada día mejores ciudadanos. Ya lo somos, por nacimiento, por nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Somos parte de este reino, pero tenemos un camino de aprendizaje para ser buenos ciudadanos, viviendo y aprendiendo a vivir con libertad. La libertad de un ciudadano que se mueve con toda confianza en el territorio de aquel que es el rey, el reinado al que pertenece. Pero también
aprendiendo a manifestar en nosotros el estilo de vida de un reino que es la expresión de los valores que hacen una enorme diferencia con la forma en que vive el mundo. Ese es el tema de las parábolas. Ese es el tema del Sermón de la Montaña. Jesús nos explica con claridad lo que para él significa una vida justa, nos habla del matrimonio, nos habla del divorcio, nos habla de la pureza, del diezmo, la oración, la ofrenda, la limosna, todo lo que implica ese nuevo estilo de vida. No tenemos tiempo de ver los mensajes de Jesús en Mateo, pero son la gran pedagogía de Dios para enseñarnos a vivir como ciudadanos de su reino. Por último, debo decirte que la puerta de entrada para el reino es muy estrecha, porque es amplia la puerta que lleva a la perdición, pero es angosta la puerta que lleva a la vida. Y el camino de seguir a Cristo es angosto y tiene sus dificultades, pero entrar por esa puerta y tomar el camino no nos cuesta, es una invitación, es un regalo. Caminar con Jesús tiene su desafío, tiene su precio, tiene el costo del discipulado, pero vale la pena a 1000, a 1.000.000 por uno. El mensaje del reino es entonces una invitación a entrar por la puerta estrecha y tomar el camino angosto, pero vale la pena tomarlo porque al final de esa puerta y de ese camino nos espera la corona de la vida. El mensaje del reino nos desafía a creer en el Hijo de Dios, en el Hijo de David, en el Mesías, quien recibió la promesa de heredar un reino que no tendría fin. Por ello, proclamamos que Jesús es Rey. No solo es el Mesías de Israel, es el Rey de su iglesia, el Rey de su pueblo, el Rey de nuestras vidas en lo personal y el Rey del universo. La proclamación del reino afecta nuestras vidas, porque nos coloca, a ti y a mí, bajo la autoridad de Dios, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Él sana nuestras enfermedades y nos da libertad de cualquier tipo de opresión espiritual. Sin duda que podemos dar testimonio de los cambios que el Señor ha hecho en nuestra vida desde el momento en que fuimos recibidos como ciudadanos de su reino. No obstante, algún ciudadano puede retroceder y no disfrutar a cabalidad de todos los beneficios del reino, permitiendo que las tinieblas y el maligno hagan de las suyas en su vida. No lo permitamos. No permitamos que las tinieblas hagan de las suyas. Y para ello hay que rendir el corazón, para que la luz del Señor alumbre cada día, cada rincón, cada espacio, cada relación de nuestra vida. Vive de acuerdo con los valores del reino. Y no permitas que el día a día te venza en ansiedad y preocupaciones de la vida cotidiana. Pon tu prioridad y tus ojos en el reino de Dios y nada te va a hacer falta. No tenemos que esperar el mundo feliz más allá, porque el mundo feliz ha iniciado en el más acá, aquí y ahora, en la presencia misma de Jesús. Que su nombre sea glorificado. Oremos. Padre, gracias por el mensaje del reino. Es extraordinario, Señor. Es tan amplio, tan profundo, a veces con tantas dimensiones, implica tantos cambios en nuestra vida que nos sentimos tan desafiados a ir paso a paso con calma, aprendiendo a disfrutar de este hermoso mensaje. Pero tú que me escuchas hoy, te invito a que sigas a Jesús, si no lo has hecho hasta este día, para poder ser un ciudadano del reino y puedas disfrutar de todos los derechos que tienes como ciudadano del reino de Dios. Y también que tengas el privilegio de ser parte del pueblo que Él formó para hacer luz, para hacer sal y dar testimonio de su reino.
Oramos en Jesús, el Hijo amado. Amén. Mañana iniciamos la nueva serie de meditaciones que tiene como título, igual que esta serie de mensajes, Narraciones Extraordinarias. Estaremos en esta primera semana yendo con más despacio en todo el Evangelio de Mateo, los 28 capítulos. Cada día iremos a una porción. Esperamos en Dios que sea de mucha inspiración, de enseñanza para nuestras vidas. Hasta entonces, que Dios les bendiga muy, muy ricamente. Si pueden compartir con alguien más para que reciba la meditación, será también de mucha bendición.